Me voy a dirigir con la nasopalatina. Me voy a dirigir con la nasopalatina anterior, inferior y medial. A ver, ¿a dónde creen que lleguemos? Estoy en las fosas nasales, coanas, en la parte lateral y superior, posterior, superior y lateral. La nasopalatina se va a dirigir anterior, inferior, medial, al agujero nasopalatino, al lado de la esquina nasal anterior. Al lado de la esquina nasal anterior. Pasa por las fosas nasales y llega a la cavidad oral. Después de que llega a la cavidad oral, al agujero nasopalatino, ¿qué hace? Son dos, es una derecha y es una izquierda. Una sale y hace esto. La otra sale y hace esto. ¿A dónde va? A 11, 12, 13. Pero solo a la encía y al hueso alveolar palatino. ¿Sí? 11, 21, 12, 22, 13, 23, pero no al diente, solo a la encía y al hueso alveolar. Por lo tanto, después de salir y dirigirse hacia cada diente, solo se divide en dos, ¿verdad? Un ramo gingival y un ramo alveolar. Ramo gingival y ramo alveolar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Después, si nos vamos a nivel de primero o segundo molar, aquí hay un agujero que son dos. Es un agujero que son dos. Este es el palatino anterior y este es el palatino medio. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la arteria palatina anterior? Si está acá, se va a dirigir solo anterior e inferior. Se va a dirigir anterior e inferior. Y va a llegar aquí, aquí, al agujero palatino anterior. Y se va a dirigir precisamente a 14, 25, a 14, 24, 15, 25. ¿Sí? Pero solo a encía y hueso. ¿Sí? La dentaria media hace lo mismo. Desciende. Palatina, perdón. La arteria palatina media va a hacer lo mismo. Se va a dirigir anterior, inferior y va a llegar al agujero palatino medio. De ahí se va a distribuir en 16, 26 y 17, 27. Pero solo a encía y hueso. Y 17, 27, pero solo encía y hueso. Y si nos vamos a nivel de tercer molar, hay un agujerito que es el palatino posterior o accesorio. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el palatino, la arteria palatina posterior? Solo desciende, y va a pasar por la arteria palatina posterior. Estando en la arteria palatina posterior aquí, se dirige a tercer molar y a paladar blando. Solo a hueso y encía de tercer molar, esa arteria palatina posterior. ¿Sí? ¿Es el agujero palatino posterior? O accesorio, a nivel de tercer molar. ¿Queda claro? ¿Y cuál nos faltaría? La pterigopalatina. ¿Esta? ¿Se va a dirigir hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Para llegar a dónde? Al paladar blando. Al paladar blando. La pterigopalatina. La pterigopalatina. Y también irriga lo que es esteroides. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y aquí, de la fosa pterigomaxilar, van a descender algunas. Van a descender algunas. A ver, estando en la fosa pterigomaxilar, voy a descender y me voy a dirigir lateral para llegar a la cara interna de la rama ascendente. Llego a la cara interna, a la cara medial de la rama ascendente. Busco
al agujero dentario inferior. Y voy a entrar por el agujero dentario inferior. ¿Sí? Después de entrar por el agujero dentario inferior, voy a descender a tercer molar. Y ahí en tercer molar me divido en tres: alveolar, gingival y dentaria. Encía, hueso alveolar y raíces. Paso a segundo molar, igual. Paso a primer molar, igual. Paso a segundo premolar, igual. Y entre primer y segundo premolar me divido en dos: la arteria mentoniana, que sale por el agujero mentoniano y que se dirige hacia la piel del mentón y el labio inferior. Piel del mentón y labio inferior. Entonces el labio inferior ya no nada más es la facial, ¿verdad? Es la mentoniana de la dentaria inferior, de la maxilar interna. ¿Sí? La dentaria inferior se divide a nivel del agujero mentoniano en arteria mentoniana y en arteria incisiva. Incisiva. La arteria incisiva va por dentro. ¿Quién me faltaba de irrigar si me quedé en segundo premolar? Primer premolar. Cuando llego a primer premolar, gingival, alveolar y dentaria. Me dirijo hacia adelante y llego a canino. Gingival, alveolar y dentaria. Me dirijo hacia incisivo lateral, hacia incisivo central y voy haciendo lo mismo. ¿Sí? Ahora sí, puedo llevar sangre a todos los dientes. ¿Sí? Desde el corazón. Perdón, un ejemplo, ahora haga un recorrido de un inferior, por ejemplo, total. De un inferior. De ida y vuelta, ¿verdad? No, pues todavía no podemos hacer la vuelta porque no vimos el drenaje venoso, ¿no? Pero apenas, bueno, pues podemos ir, ¿sí? Y nos podemos ir desde corazón, ¿sí? Hacia el diente 10, 20, 30, hasta el diente 31, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que es izquierdo, ¿no? ¿Sí? Ventrículo izquierdo, aorta, callado de la aorta, carótida primitiva izquierda, ¿sí? Carótida externa, izquierda, arteria maxilar interna izquierda, arteria dentaria inferior izquierda, ¿sí? Arteria incisiva izquierda, arteria del 31, ¿sí? Arteria dentaria de ese 31. ¿Sí? A mí me encanta más que ustedes repasen todo el trayecto bien, completo, pero no nos da tiempo ni ustedes para escribirlo ni yo para calificarlo, ¿sí? O sea, la idea sería que, bueno, ustedes dijeran del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, de la arteria aorta salen tres arterias que sería el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Nos dirigimos por la arteria carótida primitiva izquierda, ascendemos por la parte lateral del cuello y a nivel del cartílago tiroides, se divide en carótida externa y interna, nos vamos por la carótida externa. ¿Sí? De esta va dando ramos como la tiroides superior, la lingual, la facial, la faríngea, la auricular posterior, la occipital y sigue ascendiendo hasta el cuello del cóndilo, en donde da sus dos ramos terminales que sería la maxilar interna y la temporal superficial. Nos vamos por la maxilar interna, nos dirigimos posterior, después medial por esa maxilar interna hacia la fosa pterigomaxilar, en donde da varios ramos, en la cual me interesa la dentaria inferior, la cual va a descender, se va a dirigir lateral inferior, adosándose a la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Y entrando por el agujero dentario y yendo dando ramos a cada uno de los dientes para llegar al agujero mentoniano y formarse la arteria incisiva, ¿sí? Eso sería la forma correcta, ¿sí? La letanía completa, para que sepan que no nada más sale así, sino que va en diferentes lugares. ¿Sí? La otra que desciende es la arteria milioidea. ¿Qué hace la arteria milioidea?
¿qué hace la arteria amiloidea? ¿Sí? Igual desciende, va por la parte lateral y adosada a la cara medial de la rama ascendente. Va junto con la dentaria, solo que cuando encuentran el agujero dentario inferior, esta no entra, desciende y encuentra a la línea oblicua interna, desciende por el surco amiloideo, por dentro, ¿sí? Estoy diciendo cara interna, cara medial de la rama ascendente, ¿sí? Y estoy diciendo que no entra por el agujero, ¿sí? Se va puntito, pero cuando encuentra el agujero, ahí se separa, una se mete y la otra va por la línea oblicua, por el surco amiloideo. Y llegando al surco amiloideo, ¿qué creen? Da ramos a piso de boca y ramos laterales a quien creen. ¿A glándulas? Sí llega a glándulas algunas, pero ¿a quién creen? Estando en el surco, se dirige medial a piso de boca, pero da ramos laterales y ascendentes. La parte lingual del hueso de los dientes. Y se divide en alveolar. Y estamos irrigando hueso y encía del lado lingual a través de la arteria amiloidea de todos. O sea, De todos se dirige desde ahí, tercer molar hasta desde tercer molar hasta incisivo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros andamos anestesiando por ahí a nivel de la língula, a nivel de la espina de Spix, nunca se han puesto a pensar que ahí está entrando una arteria, la arteria dentaria inferior, está saliendo la vena dentaria inferior, por ahí está pasando la vena amiloidea y la arteria amiloidea, y nada de eso les da miedo, de verdad. O sea, son gente de verdad, bien decididos, ¿sí? Yo digo, híjole, sí, es el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? ¿Sí ya les había dicho de la maldición de llamas? No. ¿No? ¿De qué? De la maldición de llamas. No. Que cuando lo sabemos, ¿qué creen que empieza a suceder? Nos empiezan a pasar cosas que anteriormente no nos pasaban. No se te pasaba, pero no te dabas. ¿No te da? Igual. ¿Sí? Si yo le doy a una arteria de estas y meto el anestésico, en el momento en el que estoy metiendo el anestésico, 60 segundos tarda para que lleguen a corazón y al sistema nervioso. Un shock neurogénico. Y en cuanto estoy terminando, el paciente empieza a temblar, empieza a sudar. Doctor, me siento muy mal, quiero vomitar, siento que me voy a desmayar. Shock anafiláctico. Perdón, eso no es un shock anafiláctico. Sí. Y entonces, ¿qué hago en ese momento? Qué bueno que nunca les ha pasado. El día que les pase, se van a poner a llorar. ¿Sí? Solo por infiltrar entonces la vena. Solo por meter el anestésico dentro del torrente circulatorio. Solo por meterlo. A ver, tengo 5 cosas en donde voy a meter ahí el anestésico. 5 cosas. El nervio dentario, la arteria dentaria, la vena dentaria, la arteria amiloidea y la vena amiloidea. ¿Qué posibilidades hay de que yo le dé meta el anestésico a un vaso sanguíneo? Un 90%, y nunca le hemos dado. De verdad, Dios es dentista y dice, este pobre tengo que ayudarlo, porque si no, no trabajaría nunca, ¿no? Entonces, ahí de ustedes cuando está de vacaciones, porque entonces sí. ¿Y cuál dijimos que era la solución para el shock neurogénico? Esta es la solución. La encuentran en cualquier tienda. Esto, que el paciente se lo
lo tome Pues es para, en 1 o 2 minutos. es para eliminar la anestesia. Claro. Si se lo está tomando en traguitos, no. No es así. Todo. ¿Sí? Así que fondo. Se absorbe y se empieza a diluir. Y se empieza a eliminar. Pero en cuánto tiempo. 3 minutos, 5 minutos. Claro está que si supiéramos canalizar, Más rápido. igual estamos hablando de 2-3 minutos, pero ¿cuánto te tardaste en sacar, en poner? Pues ya es lo mismo. ¿Sí? Óiganlo, por favor. No quiero que me hablen por teléfono y me digan, doctor, ¿qué me dijo que me hiciera? Porque... Dígame, tengo 70. ¿Se quedan? La maldición de llamas cae. Y de verdad. Sí. Le hablas al doctor. Y es cuando dicen ustedes, bueno, ¿qué he hecho mal, verdad? Otro de los ramos es la arteria Que desciende también. maceterina, desciende también. La arteria maceterina desciende, llega a la escotadura sigmoidea. ¿Se acuerdan de la escotadura sigmoidea? Entre cóndilo y apófisis coronoides. Llega a la escotadura y de ahí se dirige por la cara lateral, ahora sí, adosado a la cara lateral de la rama. ¿En dónde está quién? El macetero. Está el macetero. Por eso se llama arteria macetera. Arteria macetera. ¿Sí? Y la otra que desciende y se dirige medialmente es la pterigoidea. ¿A quién va a irrigar esta arteria pterigoidea? Al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Va a haber un ramo más que se va a dirigir, ¿sí?, inferior y posterior. Y se llama auriculotemporal. O sea, es otra descendente. Ajá, es otra descendente. ¿Sí? Se llama aurículo-temporal. ¿A dónde irá? A la articulación temporomandibular y a la oreja, en su parte anterior, porque la parte posterior ya la teníamos irrigada, ¿verdad? ¿Por quién? Por la auricular posterior. Esa es la que da vuelta al cóndilo. Ajá, efectivamente. ¿Sí? Y ahí tenemos todo lo que nos interesa saber. Hay todavía como 20 ramas más, pero no nos interesa. ¿Sí? Y adivinen el drenaje venoso, ¿cómo es? Es igual, solo que de regreso. Pero lo va a llevar a la parte de Todo esto se va a regresar a la fosa pterigomaxilar. Y al regresarse, llegan de todos lados. ¿Se fijaron? Que llegaban de todos lados. Bueno, pues forman una red llamada plexo venoso pterigomaxilar. Todas estas llegan, regresan como venas a la fosa pterigomaxilar. Y eso se le llama plexo venoso pterigomaxilar. Ese plexo venoso pterigomaxilar va a llegar a una vena. ¿Cómo se llamará esa vena? Vena maxilar interna. Vena maxilar interna. ¿A dónde va a llegar esa vena maxilar interna? A la vena yugular interna. ¿De dónde viene la vena yugular interna? A ver, acuérdense. Surco del seno sagital. Recoge sangre de todo el cerebro en la parte superior. Surco del seno lateral. Recoge toda la sangre, ¿sí?, de la parte lateral y posterior del cerebro. Ese surco del seno lateral se continúa
surco del seno sagital, se continúa con el surco del seno lateral. ¿Y se acuerdan a dónde vaciaba ese surco del seno lateral? De la fosa yugular. Al surco del seno petroso y de ahí a la fosa yugular. ¿Qué habrá debajo de la fosa yugular? La vena yugular interna. A ver, entonces el surco del seno sagital. Recoge la parte superior. toda la parte anterior y superior. ¿Sí? Y el surco del seno lateral, la parte lateral y posterior del cerebro. ¿Sí? ¿A dónde van? A la fosa yugular. Y por debajo de la fosa yugular, ¿quién dijimos que estaba? Vena yugular. La vena yugular interna. Va a bajar, miren, desde esa fosa yugular, baja hasta el hombro. Baja hasta el hombro. ¿Sí? ¿Quién se le va a conectar ahí directamente a la vena yugular interna? Ya conectamos una. ¿Quién era? No. ¿A quién dijimos? La vena maxilar interna, ahí se conecta. Díganme, de las 6 colaterales y las 2 terminales, ¿cuáles otras serían profundas? Aparte de la maxilar interna. La faringe. La vena faríngea se conecta directamente a la yugular interna. ¿Cuál otra creen que sería profunda? De las 6 colaterales y las 2 terminales. La facial. No, va muy superficial. Lingual. La lingual. Esas 3 se conectan directamente con la vena yugular interna. ¿Cuáles fueron? Maxilar interna. Maxilar interna, faringe ascendente Y la y la lengua. lingual. ¿Cuáles son las otras que no se conectan ahí y que necesitan una vena paralela, superficial a la yugular interna? La facial, la tiroidea superior, la occipital, la auricular posterior Y la faringe. Toda la temporal superficial. y la temporal superficial. Todas ellas van a llegar no a la yugular interna, llegan a una vena que es paralela y se forma desde la temporal superficial. ¿Sí? Esta temporal superficial, cuando se forma, va a llegar a una vena que se llama vena yugular externa. Y a esa vena yugular externa primero le llegó la vena temporal superficial. Después, ¿quién le va a llegar? Luego La auricular, la occipital, la facial y acá abajo la tiroidea superior. Y ahora tenemos que esta yugular externa se va a conectar abajo con la yugular interna. A veces se conecta con la subclavia. A veces se conecta con la subclavia. ¿Qué pasa con la yugular externa? Se puede conectar a la yugular interna a nivel de la clavícula o con la subclavia. Cualquiera que sea la situación, ¿qué va a suceder con la yugular interna? Se va a unir con las venas subclavias. Esta vena yugular interna derecha, se va a unir con la vena subclavia derecha. Y van a formar al tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Del lado izquierdo, la vena yugular interna izquierda se une con la vena subclavia izquierda y forman al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Tengo 2 troncos venosos Ahí sí brachiocefálicos. hay 2 troncos. Hay 2 troncos venosos brachiocefálicos. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo se va a ir del lado derecho. Se une el tronco venoso brachiocefálico izquierdo al derecho y forman a la vena cava superior, que va a llegar a la aurícula derecha. Y ahora sí, ya tienen tarea para llevar y regresar sangre.
partes.